todos, soy Ezcardan, bienvenidos a este primer vídeo del año 2015, que la verdad me alegro mucho de poder hacer porque, bueno, tengo ciertos problemas personales que a lo mejor hacen que tenga que dejar la periodicidad de los vídeos, pero bueno, eso poco importa. Vamos a hablar de juegos de rol, que es lo que están estos vídeos, y vamos a hacerlo con Valkyr, un juego español de ciencia ficción, que a mí me molan las dos cosas, como bien sabéis, así que, bueno, pues este no podía ser menos. ¿Qué vamos a empezar hablando? Pues para empezar vamos a hablar que este juego es creado por Pedro Gil, Zonk y Cristóbal. Fue creado, bueno, fue financiado a través de la plataforma de Kickstarter de Berkami. ¿Qué tiene esto que ver? Pues que yo, por ejemplo, no fui mecenas, pero sí sé que hubo cierta polémica, porque este juego estaba planteado en que fuera gratuito para todo el mundo a través de PDF, con un manual distinto, sin ilustraciones y sin arte gráfico. La verdad, ellos decidieron liberar el PDF completo, lo cual yo, la verdad, les alabo el gusto, me parece una buena idea. Pero sé que hubo cierta polémica por la falta de respeto o problemas que pudo haber con la gente de mecenas. Yo ahí poco puedo opinar, ¿vale? Y como no soy mecenas no voy a entrar. Pero he de decir que yo, en modo particular, quizás hubiera hecho lo mismo que Pedro Gil. Hubiera librado el PDF completo. ¿Que se podría haber hecho mejor? Pues probablemente, pero yo hubiera cometido los mismos errores. A lo mejor preguntarle a las personas que solo pagaron por el PDF hubiera sido, pues no sé, un poco más cortés. Pero bueno, yo hubiera cometido el mismo error. Pero a cambio, también hay que decir que, ole sus huevos, el equipo de Valkyr ha decidido regalar en PDF a todos los mecenas algo que no estaba prometido, que era el suplemento de Moonbike. Y además, también lo va a hacer con el de Marte. Oye, pues yo creo que la verdad es un pedazo de gesto que no tenían por qué hacer y también han hecho. O sea, sinceramente, yo les alabo el gusto, ¿eh? Y probablemente yo hubiera cometido parte de los mismos errores. Pero bueno, ellos han decidido confiar en sus mecenas, y la verdad creo que han hecho un buen trabajo, sobre todo por un juego que bueno, casi se ha hecho sin ánimo de lucro. Cuando tú oyes los costes y las cifras que han dado a lo largo de los meses Pedro Gil y su equipo sobre Valkyr. Pero bueno, eso sinceramente importa. Estamos aquí para hablar de un juego de rol. Y bueno, es un juego de rol que es un tochaco inmenso, que de 432 páginas, una maquetación soberbia y unas tapas muy resistentes. Me encanta además el arte gráfico de la portada ahí con la nave puesta en las dos y la estación Valkyr de fondo. Y bueno, ¿qué nos presenta Valkyr? Valkyr nos va a presentar básicamente una acronía. ¿Qué es una acronía? Una acronía es cuando tú cambias un elemento histórico y empiezas a hipotizar los cambios históricos que iba a haber a lo largo de la historia desde ese cambio. Cambio principal que tiene Valkyr, tiene varios antes de este, pero básicamente es que los nazis no pierden la guerra. No la ganan, sino que se crea un pacto en el que ninguna de las potencias es claramente vencedoras, y el mundo se va a dividir en una guerra fría, que en lugar de un bloque soviético y un bloque americano va a haber también el bloque nazi en el centro. Esto va a provocar grandes cambios a lo largo de la historia. La pregunta es, ¿estos cambios podrían haber hecho? Bueno, pues lamentablemente cuando tú haces una ucronía, tienes que presuponer que van a cambiar cosas. ¿Los cambios de aquí son adecuados o no adecuados? Bueno, pues la verdad a mí me parecen algunos un poco fantasiosos, como por ejemplo pensar que la democracia hubiera llegado a España de todas formas, sobre todo teniendo en cuenta quién decide crear democracia en España. Pero bueno, siempre hay que hacer estos saltos de fe, porque al fin y al cabo no sabemos cómo hubiera evolucionado realmente la historia con esos cambios. Nos presenta un futuro además bastante... A mí me mola un montón, ¿vale? Es una especie de mundo cyberpunk, pero sin llegar a ese elemento. Y bueno, otra característica importante del juego es que está planteado para que tú puedas elegir en cualquier momento de la historia de Valkyr, desde los primeros años, en los años 30, hasta el 2075, que es el momento más alejado de la ambientación. Esto va a provocar luego una serie de fallos, porque claro, tú al no estar centrado en ningún momento histórico concreto, pierde un poco de fuelle todas las épocas. Creo que la que mejor está planteada para dirigir es el 2075 y un poco los años 90, principios del siglo XXI, muy cambiados. Por ejemplo, otras cosas que tienen, existe la Unión Europea, es fundada en los años 90 por parte del bloque nazi. ¿Podría haber ocurrido una Unión Europea? Bueno, probablemente, incluso aunque hubiera existido, seguramente no sería con ese nombre. Pero bueno, la verdad, como todas las ucronías, hay que hacer a veces saltos de fe. Bueno,
Vamos a empezar con el libro, que si no, no vamos a acabar. Ya os digo, esta reseña, según el guión que yo he trazado, puede llegar a ser bastante larga. Quizás haga cortes intermedios porque necesitaré a lo mejor un par de minutos de descanso entre bloque y bloque. Pero bueno, el caso, ya os digo que tenemos una introducción con un pequeño relato, que es Valkyrie, que son los juegos de rol. Bueno, lo típico, ¿no? Bastante escueto, aunque bueno, el libro empieza en la página 23. O sea, para ser escueto, la verdad se extiende. Están relativamente bien. No voy a dejar, o sea, todos los creadores tienen experiencia en el rol, con lo cual, bueno, pues es un poco lo típico que podemos esperar. Después de eso nos van a presentar la historia. Nos va a presentar por encima un texto en el que nos van a decir los mayores cambios, sobre todo de cómo evoluciona la ciencia y la... primero empieza con la Segunda Guerra Mundial, con ese final alternativo en el que, bueno, pues disponemos de cosas como los cambios que hay a lo largo de la Guerra Civil Española, el atentado que matan a Franco por negarse a participar junto al bloque nazi, y la toma de Gibraltar, que es uno de los puntos más claves. La toma de Gibraltar es probablemente lo que haga que la guerra no se pueda ganar de la forma que los americanos esperaban. Y cambios tecnológicos, por ejemplo, el invento del microprocesador pues se inventa bastantes años antes. El coche híbrido creo recordar que empieza en los años 60. El programa de colonización espacial empieza muy temprano, porque el primer alunizaje es en 1957. O sea, que te quiero decir que no te creas, no os creáis que tiene pocos cambios. Y ya os digo que lamentablemente algunos de ellos son un poco increíbles. Pero bueno, ya sabemos, os lo vuelvo a repetir, la subronía siempre hay que hacer ese pequeño salto de fe, ¿no? Pero después de esto, desde desmontarnos este final alternativo y historia de cómo funciona la Segunda Guerra Mundial, vamos a tener la cronología de la ambientación. La cronología de la ambientación es tremendamente extensa, muy amplia, y imaginaos lo extensa que puede llegar a ser que la cronología empieza en la página 23 y la cronología acabará en la 77. Todos los años, incluso a veces varias veces al año, tienen varias entradas. Por ejemplo, vamos a coger dos entradas al azar, ¿vale? El 5 de junio de 1967, en la cumbre de Glasgow, se reúnen Cochrane y Johnson, y esta importante cita llega a numerosos acuerdos de ambiente distendido, incluso reducción de misiles balísticos nucleares, ¿vale? Esos tratados contraponen los intereses del Tercer Reich. ¿Vale? Vamos a coger otro año al azar, que no sea en extenso porque hay años que están muy descritos. Vamos a coger 2015, por ejemplo, para ver qué nos superaría el futuro de 2015. Bueno, el 2015 es bastante extenso, es una columna entera casi, ¿vale? Pero básicamente lo voy a leer la primero que ocurre en el año 2015, que es que empieza los trabajos de ampliación de la base lunar aliada. ¿Vale? La Luna y Marte están colonizadas. De hecho, tenemos el plano de la Luna en la parte de atrás de la portada y el de Marte en la de la contraportada. Ya os digo, planos muy chulos. La verdad, la historia de la colonización espacial además mola bastante. Tiene algunas cosas bastante chulas. Bueno, ¿y qué cosas que hay? Pues por ejemplo, tienes que, por ejemplo, los seres humanos han empezado a construir motores de antimateria. Tienes cosas como los mechas, que salieron los primeros modelos, creo recordar que a finales de los años 80. Tienes bases espaciales, el principio de una colonización espacial muy primitiva, o sea, es muy primeros tiempos, con cazas con capacidad espacial, naves espaciales. Los nazis acaban de terminar de construir el ascensor vital y la primera base permanente geoestacionaria, que es la estación Valkyrie. Ya os digo, tiene un montón de cosas muy interesantes, muy bien paridas, y la verdad nos plantea una cronía muy curiosa. Yo creo particularmente, opinión personal, si yo hiciera una tercera edición de Cyberpunk 2020, yo decidiría hacer una cronía a partir de los años 80. Simple, o sea, te quitas las chorradas. No es nuestro mundo, es un mundo paralelo, y quitas un poco el espíritu, quitas un poco las cosas que quedan mal de la edición 2020 y la empiezas a hacer desde cero. Pues aquí igual, pues esto es lo que han decidido. Después nos van a mostrar el siguiente capítulo, la economía y sociedad. Nos van a mostrar un poco cómo funciona la sociedad de Valkyrie y cómo funcionan sus elementos económicos, ¿vale? Desde cómo funcionan las comunicaciones, cómo evolucionaron estas, cuáles son
los mayores elementos tecnológicos, cómo funciona la computación, cómo funcionan, cómo la gente se divierte, cuáles son los deportes, cuál es el clima habitual, que por ejemplo es muy curioso, esto es en lugar de plantearse en un calentamiento global, pues hay un enfriamiento global, o sea, el clima cada vez es más frío y los casquetes polares, por ejemplo, están muy expandidos. Quiero recordar que casi puedes llegar a, empiezan a plantear, a tener problemas en Sudáfrica debido al crecimiento polar. Tenemos los acuerdos, que por ejemplo la Sociedad de Naciones pues nunca fracasa, es un elemento curioso, ¿no? Y además se le da un poder extraño, ¿vale? Cuando las tres potencias se dividen el mundo. Y después de ello tenemos las potencias propiamente dichas. Son las tres grandes potencias que empiezan con Alemania, ¿vale? Que es, vive en su tercer Reich. Nos va a comentar un poco cómo funciona la Alemania del 2075 y principalmente los países están puestos desde el punto de vista del 2075, ¿vale? ¿Cuáles son sus unidades más importantes? ¿Cuáles sus metas, sus intereses, sus principales lugares de interés, localizaciones secretas, cuáles son sus ministros y su partido político? La verdad, Alemania y Estados Unidos son los dos países que mejor están diseñados, ¿vale? Y de hecho el siguiente es Estados Unidos. Quizás el más complejo es Alemania, ¿vale? Porque claro, tú te puedes hipotizar ciertas cosas, cómo evolucionaría Estados Unidos en la Guerra Fría y cómo funcionaría el Estados Unidos del año del futuro. Pero claro, no tenemos una Alemania, un Third Reich capacitado para ello. Bueno, el libro además tiene ilustraciones muy graciosas, ¿vale? Hay una en el que está bueno, es que la voy a enseñar porque es fantástica. Es la imagen que enamora a todo el mundo de este juego. Y que yo creo que cuando el juego salga en americano va a ser muy polémica. Bueno, un montón. Ahí el nazi haciendo el saludo a la tierra. Bueno, los americanos un poco igual, un poco menos extenso. Después viene Italia, que es otro de las grandes potencias del mundo. Es potencia mayor, de hecho. Que bueno, está un poco peor descrita. ¿Vale? Después viene Japón, que también es muy importante. Quizás dentro de las mayores es un poco como Inglaterra, dentro de las mayores es un poco la más pequeñita. Pero bueno, como no tuvieron los problemas que tuvieron en el Pacífico, pues la verdad está muy bien. Después Rusia, yo a mí particularmente me molesta, ¿vale? Pero porque la gente que ha hablado y para jugar este juego y con la que he probado este juego son muy de rusos, ¿vale? Los rusos les falta chicha. Particularmente yo opino que, y fíjate que además es el segundo país mejor descrito, pero yo creo que falta. Es un bloque muy importante que la verdad no está todo aprovechado que debería. La República Popular China, que también es otro país importante y tiene también bastante. Y después nos van a venir un poco los países moneros, potencias, que están, por así decirlo, son esos países un poco más de segunda, que son muy interesantes. Uno de ellos, España, claro, como aliados del eje, pues el Reino de España tiene bastante interés y tienes cosas curiosas, como por ejemplo Leonor I reinando en el 2075. La gran pregunta es, ¿por qué ocurre? España es un país que particularmente está hecho de forma que yo creo que no hubiera evolucionado así, porque ¿quién era el famoso personaje que trae la democracia a España? No me acuerdo, pero bueno, Carrero Blanco. Claro. Carrero Blanco inicia los procesos de democracia en España, lo cual, la verdad, yo dudo, pero bueno. Ya os digo, el libro no pretende ser un libro de historia, y de hecho, si vas a puntilloso con la historia, muchas cosas pueden caer. Pero bueno, en el caso de España no deja de ser gracioso que además están gobernados por Leonor I. Después tenemos a Francia, que es otro país menor, que realmente es un país títere, porque básicamente se creó la Unión Europea para dar esa especie de visión de que el régimen del Third Reich no gobierna todo el teatro europeo, y se crea esta Unión Europea en la cual se hace como Francia la principal promotora de este movimiento. Pero realmente es un país títere, o sea, es todo una estrategia del partido nazi para digamos, eliminar elementos calientes y conflictivos dentro del teatro europeo. Después tenemos la creación de personajes, y la verdad yo me gusta mucho la creación de personajes. Tú puedes crear directamente lo que quieras. Contra, que no es fácil, es muy compleja, muy pesada, tiene cálculos, muchos cálculos, es muy matemática, y eso puede provocar que, claro, tú no tengas un personaje en un par de minutos. O sea, necesitas, para hacerte lo que tú quieres, un par de horitas, tres.
Tienes plantillas, claro, o sea, lo cual viene bien, porque tú dices, pues quiero llevar un soldado japonés. Se lo digo porque es el que ahora mismo estoy viendo delante. Pues el soldado japonés tiene 6 por 60, tú tienes todo. Pues bueno, pues perfecto, ¿no? Pero si quieres algo más específico, algo más concreto, algo más diseñado desde cero, vas a tener que ir creándolo. Las plantillas vienen para todas las épocas, en cualquier momento de la historia. Tienes desde agentes de la Guerra Fría en los años 70 hasta pilotos de mecha en el 2075, pilotos espaciales, tiene soldados americanos de la Segunda Guerra Mundial, tienes de todo un poco. La verdad, la selección está perfectamente hecha, no falta alguna cosilla, pero bueno, como tú puedes decir, quito aquí puntos, pongo aquí puntos. Pero bueno, el mayor problema que puede tener el juego es este problema de que la ficha no es fácil de hacer. O sea, tiene sus problemas. ¿De acuerdo? Y después de esto, pues vamos a ir siguiendo haciendo la ficha de personaje, ¿vale? Vamos a coger las ventajas, desventajas, sus talentos, por ejemplo, son las ventajas, los talentos son las ventajas, los dones, que son cosas que te hacen, por así decirlo, superior a un ser humano. Pensáis, pero esto, si llevas humanos, ¿qué pasa? Bueno, pues es que si juegas en épocas muy tardías, por ejemplo en el 2075, pues bueno, pues con los dones, lo que haces es que te haces los implantes y las mejoras genéticas, tecnológicas y tipo de cosas. O sea, yo tengo un chip neuronal que me permite ver el mundo más lento, con lo cual me permite ir mucho más rápido de lo habitual, pues te cojo súper rapidez de un origen tecnológico. Básicamente es el sistema CDD, que es el motor del juego, por así decirlo, podríamos decir que el Unreal Engine 3 en videojuegos, pues el CDD es lo mismo, es un sistema genérico como puede ser el GURPS. De hecho, particularmente se nota mucho los ramonazos de GURPS, se nota que Azong es una enorme fuente de inspiración. Vale para dirigir de todo. Bueno, pues aquí básicamente pues los superpoderes tienen 3 orígenes. Parece ser que en el CDD Engine tendrá más, pero yo el CDD Engine no lo he visto. Y básicamente pues tiene sus intereses, ¿vale? Y está bien pensado, o sea, la verdad me gusta mucho cómo trabaja Zong y cómo plantea el diseño de un juego. Tiene muchos parecidos al mío. Yo cuando, bueno, esto un poco disclaimer, yo cuando empecé a hacer mi juego también lo pensé para que se pudiera servir para todo y la verdad tienen bastantes similitudes con el estilo de Zong. Cambiamos porque nuestra visión es exactamente diferente, pero creo que Zong y yo tenemos pasión y vemos el diseño de un juego de formas muy similares porque Valkyrie me gusta mucho precisamente porque es muy afín a mi forma de diseñar. Bueno, ya os digo, se hacen los cálculos menores, cuántas heridas tengo, cuántas acciones tengo por turno, lo típico. O sea, así es que el problema bueno, la ventaja de este juego es que todo te va a sonar porque todo, todo está muy coherentemente pensado. Además aquí meten algunas cosillas indies como los aspectos, ¿vale? Que podrían ser los hitos o los aspectos de Fate. La verdad, mola mucho. Yo lo agradezco que estén porque me encanta. Es un sistema que yo además, vuelvo a repetir, disclaimer, en mi juego tengo problemas porque los quiero introducir y cuando lo empecé a hacer esto no existía. Tenemos los sistemas de habilidades, ¿vale? Que es como se tiran, que básicamente es tirando dados contra dificultad, no tiene ningún tipo de diferencia. Básicamente son dados de 6. Tiras dados de 6 más la habilidad, más los dones, más todo lo que tengas. ¿Ves? Otra cosa que Zong hace bien, o sea, 2 dados de 6. Tirar 2 dados siempre es mejor, porque haces que, por así decirlo, estandarizas la curva de resultados. Yo también lo hago. No con de 6, yo tomé la decisión de otros dados, pero ves, aquí otro elemento que se nota que yo y Zong somos afines. El de 6 pues bueno, pues como podría ser un de 10. Esto además, yo opino lo mismo. ¿Quieres, no te molan los de 6? Pues coge el de 10. Eso no afecta realmente al juego, ¿eh? Pues calculas un poco por encima cuáles son las dificultades y las subes. Y las bajas. Puede ser un poco más complicado para los modificadores fijos, pero es perfectamente intercambiable. Yo juego con de 6 porque el juego está pensado en ellos. Básicamente tenemos la lista de habilidades en las que nos van a explicar cómo funcionan todas las habilidades. Y bueno, aquí vamos a empezar. Yo tengo mi primera gran queja, que es que el juego, para empezar, a mí me mola el 2075. Yo no me gustaría, yo no dirigiría este juego en ningún otro momento histórico, la verdad. Quizás Crossfire pueda llegar a darme, a quitarme esa impresión, pero yo no lo cambiaría. ¿Qué pasa? Que como
El juego está pensado para cualquier momento histórico y además no es, incluso el futuro no es 100% Cyberpunk puro, no tiene un sistema de netrunning, todo se hace con una tirada de computadoras. Yo lo considero una lástima porque me hubiera molado mucho ver cómo solucionaban el tema del netrunning, que nunca está bien solucionado en ningún juego. Y lamentablemente tengo que decir que este juego para mí falla por no tener un sistema de netrunning y computaciones decentes. Una lástima. Bueno, la explicación de los talentos, la explicación de los dones. Es un capítulo muy extenso. De hecho, la creación de personajes creo que es de lo más extenso que hay. Tipo por todas partes. Y eso puede... Bueno, también vienen las limitaciones, que son un poco como las desventajas, ¿vale? Está bien, ¿vale? A mí me gusta. Y el sistema de puntos de personaje a mí me parece el mejor sistema que puede existir. O sea, haces que todo quede equilibrado. Tú tienes 60 puntos de personaje. Otra cosa es que puedas tener dones o cosas más o menos equilibradas, pero se nota que ha tenido mucho tiempo de testeo y se han hecho muchísimas consultas porque creo que está todo bastante bien equilibrado. O sea, no he visto nada, ni cuando lo he dirigido, las par de veces que lo he dirigido, no he visto una forma de ser realmente, de romper realmente el sistema base. Problema que tiene la creación de personajes, así como elemento aparte, ya os digo, la creación, la propia creación. Es un largo, es pesado, es tedioso, pero bueno, tiene... Puedes, como ventaja, puedes hacer lo que quieras. Como básicamente GURPS, aunque sin llegar a las 8 horas de GURPS, y se nota que es fuente de inspiración para este juego. Vale, después va el capítulo 3, que es un capítulo bastante menos largo que el de creación de personajes. O sea, imaginaos que el de creación de personajes es un pedazo de troncho bastante importante que empieza en la página 118 y termina en la 210. O sea, son 100 páginas de creación de personajes. No es poco. Pero bueno, después viene el propio sistema, ¿vale? En el que nos va a hablar de los grados de éxito, de cómo funcionan, cuáles son las acciones extendidas, cómo se pilota, cómo se maneja una habilidad, cómo funciona exactamente, cuál es básicamente la humanidad, el estrés, el daño. Todo ese tipo de cosas que esperamos un poco de un juego, ¿no? Quiero hacer dos acciones a la vez. Bueno, es el típico capítulo de que nos va a enseñar cómo jugar. ¿Vale? Pero después, el capítulo 4, ya tenemos las reglas propiamente dichas de combate. El combate está muy chulo porque, bueno, esto es otra cosa que Zombie y yo se nota que tenemos ciertos niveles de afinidad. Porque básicamente tú tienes, por ejemplo, 18 puntos de iniciativa. Pues disparar, por ejemplo, vale 3, pegar un puñetazo 2, hacer una maniobra de artes marciales 5. Pues tú vas restando y, por ejemplo, si algo te vale 2, tienes 18, pasas a 16. En 16 vuelves a tocar, bajas. Es un poco, tiene un pequeño aire a Feng Shui, y un poco también de aire como puede ser, por ejemplo, X-Corps, que también el pasa es X-Corps fijos, ¿vale? Atacas cada 10 de iniciativa que tengas. Y bueno, vuelvo a decir, otro disclaimer, es que mi juego también tengo un sistema de iniciativa similar al de Zong, lo que pasa es que el mío va hacia arriba, o sea, tú empezaría en 0 y irías subiendo, pues Zong lo ha hecho al revés, o sea, tú tienes 18 puntos de iniciativa y las acciones te van restando, y cuando llegas a 0, el turno se acaba y vuelve a empezar 18, Está muy bien, ¿verdad? A mí me encanta el sistema de iniciativa, es de los mejores paridos que he visto. Y además tienes, por si te olvidas de algo, en la propia ficha, en la parte de abajo, tienes el resumen de todas las acciones, todo lo que puedes hacer, con un sistema de iconos que te dicen exactamente si eso es una acción de combate, tal. Chapó, me encanta el sistema de combate. Además, muy sencillito y muy detallado y muy simulación. Yo estoy enamorado de él. Me encanta el sistema de combate. Además, es súper épico. Es muy interesante. Ya os digo, además digo que a mí me gusta mucho el combate en los juegos de rol. La verdad, le doy un aprobado bastante alto a este sistema. ¿Problema que tiene? Porque claro, no todo va a ser ventajas. Es muy complejo. Muy complejo porque hay que tener cierta capacidad matemática para visualizar algunas cosas. La gente se puede liar. A mí me ha llegado a pasar en la partida que dirigí con rusos que un jugador se lió, no entendía nada del sistema de iniciativa, o sea, no comprendía. Se le fue de la cabeza.
¿Por qué? Porque es un sistema que hay que visualizarlo, hay que estar todo el rato calculando, recalculando, mirando, o sea, no puedes decir ataco, no, porque después de atacar tienes que recordar, pues si atacar vale 5 y atacan 17, la siguiente tengo en 12, cuando digan 12 voy yo, y no cuando digan 8 voy, no, es cuando digan 12. Y que además no puedes hacer, aún así, aunque tengas de eso, no puedes hacer todas las acciones con turnos. Tienen bastantes matices, bastante interesantes, que convierten el combate en muy simulacionista, pero que, claro, tiene el problema de que ser muy simulacionista no es para todos los públicos. Sobre todo gente que está muy acostumbrada a sistemas mucho más sencillos. Bueno, como siempre, cómo funcionan las heridas, cómo te matas, cómo te curas, los típicos estos de ¿qué hace cuando te lanzan un cubo de ácido? ¿Qué pasa cuando te meten una descarga eléctrica entre los huevos? Pues lo mismo. El tipo de daños alternativos como venenos, ácidos, etc. Ya os digo, es un gran capítulo. A mí es de los que más me ha gustado. Además escrito muy bien, la verdad explica muy bien las reglas. El equipo, ¿vale? Es un capítulo absurdamente grande de equipo, de más de 75 páginas, que van desde armas hasta vehículos. No, este no tiene vehículos. Armas, equipo de combate, implantes, cambios de biomods, que son cambios bio, por ejemplo, yo que sé, por ejemplo, ponerte escamas que vuelvan más dura la piel. Otro equipo, es absurdo. Y además, el otro gran problema de este juego, básicamente, el CDD, básicamente divide cualquier tipo de ambientación en 10 niveles tecnológicos. Valkyr incluye niveles tecnológicos 5, 6, 7 y el principio del 8. Es un 8 primigenio, ¿vale? Dentro de los niveles tienes como subniveles de categoría. Vale, pues incluye todo esto porque el juego está pensado en jugarse de 16 a lo largo de 150 años. ¿Qué pasa? Que realmente no haces bien ninguno. Cuando tú estás tan disperso, notas que te faltan cosas en todas las épocas. Pese a eso, la verdad es que es tremendamente capaz de hacer un nivel de equipo y armas muy interesante. Yo siempre lo he abogado, o sea, yo no necesito, por ejemplo, 80 tipos de pistolas. Sobre todo, 40 de ellas comparten estadísticas con otras. Prefiero que me des 3 pistolas muy diferenciadas a que me des 80 que se diferencian en técnicamente nada, básicamente en la estética. CDD, bueno, pues están las armas ligeramente diferenciadas, muchas de ellas se parecen por desgracia, pero la verdad es que logran cierto nivel de diferencia entre cada uno. Yo soy de la persona que opinan que las diferencias deberían de ser más acuciadas, porque al fin y al cabo, por 1 más de daño por 0,2 de peso, no es algo que pase en Valkyr, pero para poneros un ejemplo, no es interesante. Lo bueno que tiene es que gran parte del armamento tiene sus propias descripciones, que es algo que luego voy a criticar un poco más adelante cuando llegue a otro sitio. Fallo que a lo mejor para mí le faltan ilustraciones. O sea, yo si un arma no tiene una ilustración, merece menos la pena. Porque, claro, no puedes visualizarla. Pues tienes un poco la descripción, puedes un poco imaginar las armas. Gatillo, boca donde dispara, un poco más. Pero bueno, si a mí me dices que tengo que elegir entre dos armas, por ejemplo del 2075, una tiene ilustración y la otra no, pues por ejemplo, me cante por la ilustración, porque me llama más, soy más capaz de imaginar mi personaje con ese arma que con una que tenga una mera descripción. Pero bueno, la verdad, tiene muchísimas armas con descripciones por todos lados, divididas por países, por niveles tecnológicos. Yo hubiera agradecido, por ejemplo, que se centraran más en la inventación del año 2075 y vinieran cosas importantes de ese periodo histórico, pero la decisión de diseño no es así. Hay gente que juega la Guerra Fría y que juega otros momentos históricos que no son estos, y la verdad se lo pasan muy bien. Yo la verdad, pues no, pues ya a mí me mola más la ambientación, esta especie de cyberpunk transhumanismo que no es ninguna de las dos cosas, como además se aclara en un cuadro, pero que sí recuerda. Pero bueno, una vez hecho esta descripción de las armas, que bueno, yo es que sigo moviéndome, y es que sí hay tipos de balas, hay tipos de todo. Llegamos a los implantes, ¿vale? Los implantes básicamente son implantes prehechos. O sea, tú puedes inventarte el implante que desees, porque el sistema te lo permite.
Pero aquí ya tienes prehechos, o sea, un ojo biónico, pues bueno, ya lo tienes hecho, no lo tienes que ir calculando con puntos, coste a coste, qué pasa. Aquí ya en estos elementos pues ya los tienes hechos, además también disponibles tecnológicos para saber qué puedes ponerte en el 2075, que puedes ponerte por ejemplo en el 2002, porque claro, la tecnología avanza mucho más rápido que en nuestro mundo. O sea, yo os digo, hay mechas los años 80 y el principio se empieza a colonizar la Luna en los 70, por Dios. Las misiones a Marte llegan en los 80, o sea, ¿qué puedes esperar? Después tenemos algo de equipo diverso, ¿vale? Está bien, es el típico equipo que siempre hace falta. Es un poco escaso para mi gusto, pero bueno, ya como ya expliqué en Exo, a mí no me gustan los manuales de equipo que te vienen todo el equipo por dedicado. Prefiero, y este juego sí lo hace muy bien, prefiero que me digas cuál es el alcance de la tecnología y hasta qué punto puedes llegar. Pues este juego sí te dice hasta ese punto. Entonces, crear tu propio equipo o imaginar tu propio equipo es mucho más simple. Después nos viene el sistema de experiencia, cómo avanzar y evolucionar nuestros personajes, que además está bien. Tiene un sistema de entrenamiento, tiene un sistema de crecimiento mediante aventuras, que siempre es de agradecer, porque yo siempre he dicho y he abogado por un sistema como el de Ars Magica, que la aventura realmente proporcione cosas que no sean en la progresión del personaje. La progresión del personaje tendría que ser entre las partidas y las partidas, o sea, las aventuras, es dar algo que el mero hecho de estar en tu casa entrenando o en una escuela aprendiendo no daría. Después vienen los vehículos, ¿vale? Los vehículos nos van a enseñar todos los vehículos que hay, desde naves espaciales hasta tanques, mechas, cazas, aviones, submarinos, barcos, de todo. Está súper bien descrito. Tienes vehículos, no puedo decir, me faltan cazas, no, tienes cazas de todos, pero de todo tipo. Quiero mechas, pues mechas. Hay un amigo mío que se ha quejado de que el problema que tienen los mechas de este juego es que son feos. Bueno, pues a mí no me parecen feos. Lo que pasa es que es cierto que no son bonitos. Parecen. Son más mechas tipo Mech Warrior que a lo mejor mechas tipo anime que son más estéticos. Y bueno, pues son todas las reglas de vehículos que están bien hechas, además se integran muy bien con todo el sistema. Y Zonga ha hecho un trabajo extraordinario para que tú nunca tengas que aprender las reglas de cero. O sea, tú lees las reglas de vehículos y dices, oh, me suenan las reglas de normales. Pues sí, es que son una evolución, no son un pastiche que después dices, joder, tenemos que añadir vehículos a este juego. Venga, vamos a inventarnos un montón de reglas para vehículos para que cada vez que haya una persecución de vehículos el máster tenga que abrir el libro. Bueno, pues eso no ocurre. El problema, como todo en el CD Engine, es que es complejo. Hay que ponerse, o sea, esto no es Fate, esto no lo lees y diriges, no, esto es Master tiene que hacer un pequeño nivel de memorización, sacarse sus tablas, aprenderse sus reglas. Los jugadores no pueden ir ahí, ¡hala! Pues esto es. Ya me dirán las reglas, bueno. No. Aquí hay que tener un poco más nivel de estudio, por así decirlo. Por eso, además, yo aconsejo no sacar todo de golpe. O sea, ¿quieres enseñar a tus jugadores a jugar con vehículos? Pues saca los vehículos en una partida. No saques todos los tipos de vehículos. Primero una persecución fácil, por ejemplo, entre dos motos o entre dos coches, y bueno, pues un poco ahí vas evolucionando. Tienes que ir enseñando, porque la verdad tiene muchas reglas muy complejas y si los jugadores quieren explotar el sistema y el narrador quiere explotar el sistema, es un sistema de aprendizaje continuo. Esto no. CD Engine no es un juego en el que puedas, por así decirlo, manejar gran parte del reglamento aprendiendo al vuelo. Tiene trabajo, no es un manual a la vieja usanza. Por eso quizás a mí me gusta especialmente. Bueno, pues las armas de vehículos, vienen los vehículos, decenas de vehículos de todos los niveles tecnológicos, desde la Segunda Guerra Mundial hasta este principio de la colonización espacial. ¿El problema que tiene esto? Bueno, pues lo ves a ver, que son tablas. Todos los vehículos son tablas, muy pocos de ellos tienen ilustraciones. Los históricos no hay problema porque una búsqueda en Google pueden dártelo, pero no viene ni una sola descripción de ningún vehículo. Y en los modernos, en los futuristas y los que no existen en la vida real es un problema. Porque si yo te digo que estoy usando un Mech Oakland ABT Mech Rider, por ejemplo, ¿qué coño es esto?
¿Qué aspecto tiene? ¿Qué capacidad tiene esto? O sea, sí, la descripción está muy bien hecha, pero yo esto no lo... O sea, no termino de visualizarlo, o sea, me lo puedo inventar, pero la verdad es que es una desgracia que un juego en el que ves tanto nivel de cariño en todo el manual, ves tal nivel de descripciones, tenga una cagada como esta en el nivel de vehículos, de que no te explican cómo son los vehículos. No sé, porque no me he navegado mucho la web, si en la web oficial vienen las fotos y las descripciones de los vehículos. Creo que no. Pero la verdad es que es una muy mala decisión de diseño que tú crees vehículos inventados y no poner las descripciones. No poner las ilustraciones. Bueno, las ilustraciones pueden pasar, ¿vale? Pero las descripciones, por Dios, la historia de ese vehículo, para qué se usa, quiénes lo usan. Porque aparte del país y el tipo de vehículo que es, no tengo nada. Es es que es lo peor del manual, pero de calle. Pero de muy lejos. Es que es una lástima. Para mí gran parte del encanto que pierde este manual es no poder tener las imágenes de los vehículos. Vienen de muchos, pero desde luego no de todos. Y en los futuristas es un problema. Es que, yo os digo, y además sobre todo porque a mí me encantan los mechas, que no vengan imágenes de todos los mechas, a mí me resulta frustrante, la verdad. Y no sé, la verdad, ahí es que para mí es lo que hace perder gran parte de los juegos. Es que es una lástima. Pero bueno, además es que el sistema de vehículos tiene otro problema, que es que hacer vehículos de cero es un dolor, pero un dolor de muelas. Mucho más que con los personajes. O sea, un vehículo es una atrocidad. Y como una cantidad de tiempo que más te vale que el vehículo no sea para usarlo una vez. Porque tiene tal nivel de detalle cada vehículo que haces, que más te vale que si es para un vehículo para una vez, copia un vehículo de asistente. O sea, si creas un vehículo de cero es para usarlo. O sea, imaginaos el concepto que yo tengo de los monstruos. O sea, si haces algo, que sea para que salga mucho, no algo para que salga una vez. Bueno, los monstruos es un mal ejemplo, porque yo los monstruos considero que todo el mundo monta un monstruo tiene que ser único. Por eso mis aventuras y mis duños no suelen haber monstruos. Bueno, y después por último tenemos los anexos, ¿vale? Que son estas 30 y tantas páginas que nos van a explicar, por ejemplo, los personajes relevantes del mundo, ¿no? Cuáles son, por así decirlo, los NPCs más importantes del mundo. Vienen muy pocos escritos con detalle y en general es un capítulo que está bien, pero bueno, la verdad, da algo de ambientación, pero no esperéis gran cosa del capítulo. O sea, está bien, los personajes que hay son muy chulos, ¿vale? Pero que vienen 10, o sea, que tampoco os esperéis que es la panacea. Vienen, esto sí que está bien, ¿vale? Los grupos y organizaciones terroristas, ¿vale? Desde todo, desde carteles de la droga hasta la ETA, el KUN, el Clan Censu, o sea, tienen muchas organizaciones terroristas y de rebeldes que existen a lo largo del mundo. Y por último vamos a tener una serie de mapas, por ejemplo, tenemos este mapa con las principales líneas de ferrocarril de Europa, ¿vale? Mapas políticos principalmente europeos. Es un juego principalmente hecho para jugarse en el teatro europeo, al menos por lo que da la sensación de los mapas. Tenemos en distintos años, desde el momento justo en el que acaba la Segunda Guerra Mundial hasta el 2075. Tenemos planos que no son de Europa, como por ejemplo tenemos este de Asia en el año 2075, no, 2050. Y el listado enorme de mecenas obligatorio de todo cosa que se ha hecho mecenazgo. La ficha, pues bueno, la verdad, está bien, es muy informativa, está muy bien pensada, quizás un poco sobria, pero bueno, no está mal, la verdad son ese tipo de fichas que tú no necesitas hacerte una ficha a mano, porque está suficientemente completa de por sí la básica. Y el libro lo cierra con el magnífico mapa de Marte, que yo le tengo unas ganas al suplemento que no puedo con ellas. Pero en fin, esto es Valkyr. Es un juego 100% recomendable. No sé si seguirán existiendo copias físicas de este juego y no sé sobre todo si se reimprimirán.
pero bueno, el PDF siempre va a estar disponible, al menos mientras internet puedas acceder a internet y no se ha eliminado por el gobierno español. Y bueno, Valcure tiene que un suplemento 100% oficial, o sea, Valcure tiene una licencia libre, tú puedes hacer suplementos para ellos, para lo que quieras, y tienen el mismo nivel de oficialidad. Pero propiamente dicho, hecho por el mismo equipo que el juego básico, que yo sepa, a más allá de alguna aventura que tienen los mecenas, y yo como no fui mecenas no tengo, existe este, Moonbite, que es el suplemento de la luna, que yo estoy ahora mismo leyendo, así que no creo que el siguiente programa sea de este. No sé qué voy a hacer en el siguiente, si me he terminado Moonbite y he podido un poco así dar un repaso bien, analizaré Moonbite, pero probablemente analice otro juego. ¿Cuál va a ser? Pues no lo sé, porque eso lo tengo que decir. El planning de 2015 todavía no lo tengo bien diseñado. Así que bueno, muchas gracias por verme. Hasta